La formación de la monarquía hispánica y su expansión mundial, que abarca desde finales del siglo XV hasta principios del siglo XVIII, es un periodo de gran importancia en la historia de España y del mundo. Durante este tiempo, España se convirtió en una potencia mundial con un vasto imperio que abarcaba territorios en Europa, América, Asia y África. En este texto, exploraremos los principales eventos, procesos y legados de la formación de la monarquía hispánica y su expansión mundial. Contexto histórico: la unión de Castilla y Aragón. La formación de la monarquía hispánica se remonta al siglo XV, cuando los reinos de Castilla y Aragón se unieron bajo el matrimonio de los reyes católicos, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. Esta unión dinástica, que se produjo en 1469, sentó las bases para la creación de un Estado unificado y poderoso que dominaría la península ibérica y más allá. La unión de Castilla y Aragón fue el resultado de una serie de factores políticos, económicos y sociales. Por un lado, la unificación de los reinos cristianos del norte de la península ibérica había sido un objetivo deseado durante siglos, ya que permitiría a los monarcas cristianos hacer frente a la amenaza musulmana y expandir su poder y autoridad. Por otro lado, la unión también respondía a motivos personales y políticos, ya que Isabel y Fernando buscaban fortalecer su posición y asegurar la continuidad dinástica mediante un matrimonio concertado. Una vez unidos bajo el matrimonio de los reyes católicos, Castilla y Aragón llevaron a cabo una serie de reformas políticas, económicas y religiosas que transformaron profundamente la península ibérica y sentaron las bases para la formación de la monarquía hispánica. Entre estas reformas destacan la centralización del gobierno, la creación de un sistema de impuestos unificado y la expulsión de los judíos y los musulmanes de España en 1492, que consolidó el predominio católico en la península. La expansión imperial, conquista y colonización. Una de las características más destacadas de la monarquía hispánica fue su expansión imperial en ultramar. Desde finales del siglo XV hasta principios del siglo XVII, España llevó a cabo una serie de expediciones militares y colonizadoras que llevaron al descubrimiento y la conquista de nuevos territorios en América, Asia y África. El descubrimiento de América en 1492 por Cristóbal Colón marcó el inicio de la expansión imperial española en el Nuevo Mundo. A lo largo del siglo XVI, los exploradores y conquistadores españoles llevaron a cabo una serie de expediciones que llevaron a la conquista de vastos territorios en América Central y del Sur, así como en el Caribe. Entre los principales conquistadores españoles destacan Hernán Cortés, quien conquistó el Imperio Azteca en México, y Francisco Pizarro, quien conquistó el Imperio Inca en Perú. La conquista de América no solo permitió a España expandir su territorio y aumentar su riqueza, sino que también tuvo importantes consecuencias sociales, económicas y culturales tanto para el continente americano como para Europa. En América, la llegada de los españoles provocó la destrucción de civilizaciones enteras, la explotación de los pueblos indígenas y la introducción de nuevas enfermedades y tecnologías. En Europa, la llegada de metales preciosos de América permitió a España financiar sus guerras y su expansión imperial, lo que contribuyó a su posición como potencia mundial. Además de América, España también llevó a cabo una serie de expediciones en Asia y África que llevaron al descubrimiento y la conquista de nuevos territorios. En Asia, los españoles establecieron colonias en Filipinas y en las islas del Pacífico, lo que les permitió controlar las rutas comerciales entre Asia y América. En África, los españoles establecieron colonias en el norte y el oeste del continente, así como en las islas del Atlántico, lo que les permitió controlar las rutas comerciales entre Europa y África. Conflictos y rivalidades, guerras y alianzas. La expansión imperial de España también generó una serie de conflictos y rivalidades con otras potencias europeas que buscaban controlar los mismos territorios y rutas comerciales. Durante este tiempo, España se vio involucrada en una serie de guerras y conflictos militares que pusieron a prueba su poderío y prestigio en Europa y en ultramar.
Una de las principales rivalidades de España fue con Francia, que buscaba controlar los mismos territorios en Europa y en ultramar. Durante este tiempo, España y Francia se enfrentaron en una serie de guerras que llevaron a la pérdida de importantes territorios para ambas potencias y debilitaron su posición en Europa. Otra rivalidad importante fue con Inglaterra, que buscaba controlar las rutas comerciales entre Europa y América. Durante este tiempo, España e Inglaterra se enfrentaron en una serie de conflictos que llevaron a la pérdida de importantes territorios para ambas potencias y debilitaron su posición en Europa. Además de Francia e Inglaterra, España también se vio involucrada en conflictos con otras potencias europeas, como los Países Bajos, Portugal y el Imperio Otomano, que buscaban controlar los mismos territorios y rutas comerciales. Declive y crisis. Fin de la monarquía hispánica. A pesar de su poderío y prestigio, la monarquía hispánica comenzó a debilitarse a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. Una serie de factores, como la inflación, la corrupción y los conflictos militares, debilitaron la economía y la sociedad española y pusieron a prueba la capacidad del gobierno para mantener el orden y la estabilidad en sus dominios. Uno de los principales problemas fue la bancarrota del Estado español en 1596, que fue el resultado de una serie de factores, como el gasto excesivo en guerras y expediciones militares, así como la pérdida de ingresos debido a la disminución del comercio y la producción. Esta bancarrota llevó a una serie de crisis económicas y sociales que debilitaron aún más la posición del gobierno y generaron un malestar generalizado entre la población. Otro problema importante fue la pérdida de territorios en Europa y en ultramar, que debilitó aún más la posición de España en el mundo. Durante este tiempo, España perdió importantes territorios en Europa, como los Países Bajos y Portugal, así como en América, como el norte de América y el sur de América. Además de la pérdida de territorios, la monarquía hispánica también se vio debilitada por una serie de conflictos internos, como las revueltas y los levantamientos en España y en sus colonias, que pusieron a prueba la capacidad del gobierno para mantener el orden y la estabilidad en sus dominios. El declive y la crisis de la monarquía hispánica culminaron con la Guerra de Sucesión Española en 1700, que fue el resultado de una serie de conflictos dinásticos y territoriales que pusieron a prueba la integridad y la estabilidad del Estado español. Esta guerra llevó a la pérdida de importantes territorios y colonias para España, así como a la caída de la dinastía Habsburgo en España y al inicio de una nueva era en la historia del país. Legado y conclusiones. La formación de la monarquía hispánica y su expansión mundial dejaron un legado duradero en la historia de España y del mundo. Durante este tiempo, España se convirtió en una potencia mundial con un vasto imperio que abarcaba territorios en Europa, América, Asia y África, lo que la convirtió en una de las potencias más poderosas y ricas del mundo. Sin embargo, la expansión imperial de España también generó una serie de conflictos y rivalidades con otras potencias europeas, así como una serie de problemas económicos y sociales que debilitaron la posición del país en el mundo. A pesar de su poderío y prestigio, la monarquía hispánica comenzó a debilitarse a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, lo que llevó al declive y la crisis del Estado español en el siglo XVIII. En resumen, la formación de la monarquía hispánica y su expansión mundial fueron procesos complejos y multifacéticos que transformaron profundamente la historia de España y del mundo. Aunque la monarquía hispánica ya no existe, su legado perdura en la cultura, la lengua y la identidad de los pueblos hispanohablantes en todo el mundo.